3 al 28 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pueden sentarse. Hoy estamos, hermanos, viviendo en un mundo, ¿verdad?, que cambia rápidamente, y estamos bombardeados por noticias todos los días. Eventos, ¿verdad?, alarmantes y desconcertantes. Hoy estamos escuchando, ¿verdad?, que Israel contraatacó, y, hermanos, de una manera tremenda, ¿verdad?, y desconcertante. Muchos se preguntan, ¿verdad?, sobre el significado de estos sucesos a la luz de la palabra. Y, hermanos, ¿podrían los tiempos actuales estar mostrándonos señales del fin anunciadas en la Biblia? Sí, ¿verdad? Hoy nos estamos sumergiendo, ¿verdad?, en las profundidades de Mateo 24, donde Jesucristo nos ofrece respuestas claras y directas. Este pasaje, hermanos, fue un discurso, ¿verdad?, que dio el Señor en el monte de los olivos, ¿sí? Y como vemos, ¿verdad?, por ejemplo, vemos a Elías delante del pueblo de Israel, fue en el monte Carmelo, ¿verdad? Dios quería hacer un trato ahí con su pueblo. Vemos, por ejemplo, a Moisés, ¿verdad?, en el monte también, cómo descendió con las piedras, con las tablas de los 10 mandamientos. Y, hermanos, aquí en el monte de los olivos, el Señor ya había hablado, ¿verdad?, al pueblo de Israel,
Y hermanos, y no solo es fundamental para comprender las profecías del fin de los tiempos, sino también que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia vida, ¿sí? Y nuestra preparación para lo que está por venir. Aquí dice que aún los escogidos van a ser engañados, pero ¿quiénes? Entonces necesitamos nosotros tener conocimiento de las Escrituras para que no seamos engañados. Y a través, ¿verdad?, de este estudio bíblico vamos a explorar cómo las palabras de Jesús resuenan con los eventos actuales, ¿sí? Y que nos enseñan sobre la esperanza, sobre la vigilancia, la responsabilidad de vivir conforme al Evangelio. ¿Estamos viviendo conforme al Evangelio? Si estamos viviendo conforme al Evangelio, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar seguros, con esperanza, ¿verdad? Pero si no estamos viviendo conforme al Evangelio, entonces sí es de preocupación. Amén. Entonces debemos entender, ¿verdad?, estas señales. Y no es solamente curiosidad bíblica, hermanos, o conocimiento teológico, ¿sí? Sabemos que es fundamental, ¿sí? Pero tenemos que tener una preparación espiritual, hermanos, y tener un compromiso activo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos reconocer las señales del fin de los tiempos? Sí, ¿verdad? Hermanos, hoy estamos viviendo en una era marcada por incertidumbre, cambios rápidos, ¿verdad? Y estamos reconociendo señales del fin, ¿verdad? Y nos equipa para enfrentar con fe desafíos, ¿sí?, en lugar de temor. Nos impulsa a vivir con un propósito guiado por la esperanza de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, y así, ¿verdad?, comprender estos signos y no solo fortalecernos, hermanos, en nuestra resiliencia espiritual, sino que también convertirnos en faros de luz. Tenemos que ser faros de luz, hermanos, hay mucha gente que va a perecer, ¿verdad?, en la gran tribulación, hermanos, y tenemos que tener compasión por las personas. Amén. Hoy precisamente yo tuve una situación ahí en la escuela y acerca del desconocimiento de las Sagradas Escrituras, y hermanos, tuve que hablar, ¿verdad?, de una manera clara acerca de las Escrituras, que de alguna manera las personas estas se colocaron en una posición que deben de tener como cristianos, ¿verdad? Estas personas a las que yo les hablaba son personas cristianas, pero desconocen la Biblia y están hablando sobre un tema, hermanos, de que no deberían opinar estas personas, sino que nuestra opinión es basada en las Escrituras, no en el conocimiento del mundo ni en las cosas que se dan en el mundo. Nosotros, nuestra vida dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestra obediencia es a la palabra. Debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces tuve que actuar ahí, ¿verdad?, para poner ahí una situación. Entonces, hermanos, debemos nosotros ser faros de luz para que las personas puedan conocer, ¿verdad?, a Cristo. Tenemos que dar estabilidad a aquellos a nuestro alrededor, y hermanos, y vamos a analizar, hermanos, esas señales que Jesús mencionó, ¿verdad?, y reflexionar sobre su relevancia en el contexto y poder aplicar esas enseñanzas en nuestro diario vivir. Entonces, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, que hay aumento en la cuestión de guerra. ¿Amén? La Biblia habla de que habrá guerras y rumores de guerras. Habla también de los engaños de falsos profetas. ¿Está pasando eso? Sí, hay muchos falsos maestros, hay mucho falso profeta, hay muchas religiones que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, cada señal nos invita a fortalecer nuestra fe y a comprometernos, ¿verdad?, más profundamente
con los caminos de Dios. Amén. Entonces, yo quiero que me acompañen, ¿verdad?, en este viaje a través de la palabra, ¿sí? Pónganme atención, no se me vayan a dormir, porque es muy importante que ustedes tengan bien entendido esto. Y mientras buscamos, ¿verdad?, buscamos entender los tiempos, ¿verdad?, mejor los tiempos que vivimos y cómo prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que debemos estar como las 5 vírgenes prudentes. Amén. Y debemos asegurar, ¿verdad?, de que nuestro corazón y nuestra mente estén alineados con la voluntad de Dios, y debemos de vivir cada día con la certeza y la esperanza, ¿verdad?, que solamente Él nos puede dar. Amén. Número 1, comprendiendo las señales del tiempo del fin. Cuando Cristo, hermanos, se sentó en el monte de los olivos, dice que se le acercaron los discípulos. Amén. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Dice, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Amén. Y en respuesta, ¿verdad?, Jesús no solamente predijo eventos difíciles, ¿verdad?, como guerras, desastres naturales, pestes, conflictos internacionales, sino que también nos dio la clave, ¿verdad?, para interpretar los tiempos. Amén. Y hermanos, estas señales son advertencias y son un llamado a ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que debemos estar alertas y vigilando. Amén. Debemos estar alertas y vigilando, ¿verdad? Sí. Fuimos llamados, hermanos, a eso. Para todos aquellos que vivimos, ¿verdad?, en estos tiempos que parecen caóticos, y como cristianos debemos ver estos eventos no solamente como señales de advertencia, sino también como oportunidades para reafirmar nuestra fe y nuestro compromiso con los valores del reino de Dios. Amén. Y al observar los conflictos y las calamidades globales, nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo podemos como iglesia responder a estos desafíos con esperanza positiva? ¿Cómo, verdad? Aquí habla Jesús, ¿verdad?, que esto solamente es principio de ¿qué? De dolores, ¿verdad? Él explicó a los discípulos, ¿verdad?, que muchos eventos serían solo principio de dolores. ¿Estamos viviendo ya los principios de dolores? Sí, ¿verdad? Acabamos de pasar la chikungunya, ¿qué más? El Zika, ¿qué más? El COVID, ¿sí? Y otras secuencias del COVID, ¿sí o no? Son las pestes. Guerras, estamos viendo situaciones, ¿verdad?, de guerra ya. Estamos hablando ya de una tercera guerra mundial, ¿sí? Naciones contra naciones, dice el verso 6 y 7 de Mateo 24, ¿verdad? ¿Ahí está eso pasando? ¿Sí? Hoy vemos conflictos, ¿verdad?, en muchas partes del mundo. Hasta México salió afectado ya. Nada más que este hombre pues tuvo mesura, ¿verdad? Entendió de dónde viene esta situación. ¿Sí saben de dónde vino esta situación? ¿De México con Ecuador? ¿De dónde vino? A ver, dígame, ¿de dónde viene esto? Esto viene de Estados Unidos, hermano. Quieren desestabilizar nuestro país y quieren entrar al país. Hay amenazas de que están amenazando desde el Congreso, del Senado, que quieren tomar México. Entonces, esta situación viene de allí. ¿Ok? Entonces, hermanos, hasta nuestro país está siendo afectado, ¿sí? Y al observar este tipo de conflictos, hermanos, y las calamidades, ¿verdad?, nos preguntamos ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Amén. Hoy hay conflictos en todas partes del mundo. Por ejemplo, China quiere tomar Taiwán, ¿sí sabían? Quieren invadir Taiwán. Corea quiere invadir Corea del Sur.
¿sí? Y hermanos, debemos tomar un momento para reflexionar lo que está sucediendo en la actualidad. Amén. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, por un lado a Rusia que invadió Ucrania. ¿Ok? ¿Cuántos muertos habría? Comenzó el 14 de febrero, ¿verdad?, esta guerra del 2024. ¿Y continúa todavía? Sí, ¿verdad? Y en esta guerra miles de personas han muerto. Y bien podría ser la chispa, ¿verdad?, que va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, tenemos el horrible ataque terrorista lanzado contra Israel por los palestinos de Gaza, el 7 de octubre de 2023. ¿Sí? En este ataque se aproxima que más de 1.250 personas inocentes, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados. Además, 253 rehenes fueron secuestrados y la mayoría de ellos continúan cautivos. Y en respuesta a este ataque, sí, no provocado, imprevisto, Israel dice que invadió Gaza. Y esto es algo que continúa hasta el día de hoy, ese problema. ¿Ok? Estamos hablando de una guerra, la cual también puede ser la chispa que cause la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los países involucrados los menciona Apocalipsis. ¿Sí saben ustedes eso? A ver, díganme qué países son. Gog, Magog, Cus, Jafet, ¿sí? Y estamos hablando, ¿verdad? Gog es Rusia, ¿sí? Y ya cuando habla de Magog, Cus y Jafet, está hablando de Libia, está hablando de Irak, está hablando de los países árabes. Entonces sabemos por dónde vienen conflictos. ¿Hay ya esa situación de conflicto entre estos países? Sí. ¿Ok? ¿Contra quién están viniendo? Contra Israel. Entonces está hablando de que la Biblia se está cumpliendo. Amén. Y hermanos, estas guerras, ¿verdad?, no han sido pocas. Tenemos rumores de guerra también. ¿Cuáles son los rumores de guerra? A ver, dígame. China y Estados Unidos, ¿sí o no? Hay rumores de guerra. Amén. Así que ustedes saben, ¿verdad?, cuál es el rumor de guerra. Que China ha amenazado que Taiwán es parte de su territorio y que lo va a tomar, y no le conviene económicamente a Estados Unidos. Entonces allí hay un conflicto por ahí también, ¿verdad? Y Taiwán, por otro lado, desea mantener su independencia. Y esto ha causado los rumores de que China invadirá, ¿verdad?, y tomará a Taiwán por la fuerza. Esto es algo que, si sucede, también tiene el potencial de ser la chispa que inicie la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Señales del tiempo del fin. Amén. Son todas estas que estamos viendo suceder a nuestro alrededor. Señales, ¿verdad?, que son, ahora sí, que tangentes a la luz de la palabra. Y la realidad, ¿verdad?, sí que dice la Biblia que debemos estar alertas. Amén. ¿Ha habido terremotos? ¿Cuáles? Estamos viendo Turquía, Nepal. ¿Cuáles más? Sí. ¿Ha habido terremotos en Japón? En varios lugares, ¿verdad? ¿Han sido terribles? Sí. ¿Hambrunas? Sí, ¿verdad? Países que están pasando por hambre. Y está Venezuela, está Haití, está África, países africanos. Hay muchos lugares que están pasando por hambrunas. Amén. También la Biblia lo dice. Y
Marcos 13:8 nos alerta, ¿verdad?, que debemos estar preparados y atentos. Y cada noticia, ¿verdad?, sobre desastres naturales o guerras deberían motivarnos a vivir, hermanos, conforme a la palabra. Preguntémonos, ¿verdad?, ¿cómo estamos extendiendo la mano a aquellos que sufren a nuestro alrededor? ¿Qué estás haciendo, cristiano? Mientras contemplamos todo esto, ¿verdad?, vemos otra cosa que está sucediendo y que la Biblia dice que tiene que pasar. Dice que antes de que venga Cristo, la iniquidad va a aumentar. ¿Está aumentando la iniquidad? Sí, ahorita podemos ver que ya en los templos, ¿verdad?, que solamente se predicaba de Dios, quieren obligarnos a casar homosexuales. Sí, hay muchas cosas que se están ya, hay leyes que ya están, precisamente hoy hablaba acerca de esas leyes, que ya están en contra de nosotros. Podemos ser encarcelados por predicar la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de que está creciendo la iniquidad y dice que va a disminuir el amor. ¿Está pasando eso? Hijos matando inclusive a sus papás. Ustedes checan y hay gente que aparece cortada en pedacitos. ¿De qué estamos hablando? Eso es ya una maldad verdaderamente aterradora. Ya no puedes andar en la calle, ya inclusive te asaltan en plena luz del día, se meten a tu casa, te faltan al respeto donde sea. Hay muchas cosas que podemos ver en nuestra sociedad, ¿verdad? El individualismo, el materialismo, ¿sí?, están reemplazando la compasión y el amor al prójimo. También, ¿qué dice la Biblia, verdad, en Timoteo? Hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. ¿Qué más dice? Sí. Entonces, estamos hablando de que eso ya está, ¿o no? Estamos siendo testigos de cómo nuestra sociedad se aleja más de la palabra, de la verdad de Dios, cada día que pasa. Y hoy en día a lo bueno se le dice y a lo malo, bueno. ¿Sí? Además, el aumento del egoísmo y la falta de amor son alarmantes en nuestra sociedad. Sociedad sin valores. Observemos, ¿verdad?, que los valores se degradan y cómo el amor al prójimo se deja a un lado. El Señor, hermanos, nos llama a nosotros, la iglesia, a hacer luz en la oscuridad, ¿sí? Nos llama a mostrar amor y compasión en un mundo que muchas veces parece haberlos olvidado. Primera de Juan 3:18, ¿qué dice? Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Compruébalo, demuéstralo, ¿verdad?, que verdaderamente has nacido de nuevo, que tienes a Cristo. Además hay otro aspecto, hermanos, que habla aquí Mateo: la predicación del Evangelio en el tiempo del fin, ¿sí? Es una señal positiva, ¿verdad?, de que el Evangelio debe de ser predicado en todo el mundo antes de que termine todo esto, este sistema babilónico, ¿ok? Y hoy, con la tecnología moderna y las misiones globales, el mensaje de Cristo está alcanzando rincones más remotos del planeta. Hay misiones por todos lados, ¿sí? Y a pesar de las dificultades, la promesa de que este evangelio del reino será predicado nos da esperanza. Nos desafía a participar también nosotros en esa misión global. Y esto es utilizando todos los medios disponibles, desde las misiones hasta las redes sociales, para compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Amén? El surgimiento de falsos profetas es otro signo evidente, ¿verdad? Debemos estar alertas a los engaños más sutiles, ¿ok?
como los que presentan los falsos profetas, quienes a menudo emergen y se aprovechan en tiempos de crisis y confusión global, distorsionando la verdad para desviar a muchos. Nosotros ya tuvimos la visita de una falsa profeta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? El que diga algo en contra de mí se puede hasta morir. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? A ver, dígame algo que contradiga eso. Dígame. Dice que una blasfemia en contra del Padre o en contra del Hijo puede ser perdonada. Solamente lo que no puede ser perdonado es algo que se diga en contra del Espíritu Santo. Quiere decir que esta mujer es más importante que el Espíritu Santo. ¿Lo contradice la Biblia? Sí, ¿verdad? Lo que ella dijo. ¿Qué más dijo? Recuerden que el varón que vino decía que ella, ¿qué era qué? Profeta. ¿Y qué más decía? Pues que sanaba y que... ¿Y qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? Dice que presentó milagros y maravillas. ¿Y qué dice Jesús? Yo solamente vine a servir, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 2? Que siendo Dios, tomó la condición de siervo. ¿Y qué más dice? Y en esa condición de siervo se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dio la vida. Entonces, hermanos, ¿puede ser que es más importante esta persona que Cristo? No, ¿verdad? Cristo se presentó como un siervo, nunca amenazó a nadie, ¿sí? Y fue humilde, hasta le lavó los pies. ¿A quién? A sus discípulos. Entonces, con el conocimiento de la Biblia, ¿podemos echar abajo esas cosas que se presentan? Amén. Sí, ¿verdad? Y hay muchas cosas más a la luz de las Escrituras. Por eso dice que debemos estar alertas, porque van a venir muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Van a venir muchas cosas que pueden hacer que la iglesia trastabille. Muchos se van a ir y nosotros tenemos que estar firmes, hermanos. Nosotros, nuestro blanco perfecto, ¿quién es? Cristo. Jesús, ¿verdad? Dice, conocerán, dice la verdad. ¿Y la verdad? Entonces el conocimiento de la palabra también nos da certeza, confianza, estabilidad, firmeza. Amén. Entonces tenemos que estar alertas. Estudien la Biblia, hermanos. Dice que falsos profetas y engaños en el fin del tiempo. Hoy estamos en un mundo lleno de información, hermanos. También lo que ustedes vean por internet, chéquenlo conforme a las Escrituras. No se dejen llevar nada más por informaciones por ahí. Tengan mucho cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay muchas voces clamando por nuestra atención. ¿Sí? Jesús nos advierte sobre el peligro de ser engañados por estas personas. Estos individuos pueden parecer carismáticos, convincentes, ofreciendo respuestas fáciles a problemas complejos, pero sus enseñanzas desvían del verdadero evangelio de Cristo. ¿Amén? Debemos usar el discernimiento y la sabiduría que viene de Dios. Por ahí hay una mujer, ¿verdad?, que ella decía que cuando ella mandaba, que el Señor la obedecía. Imagínense ustedes ese atrevimiento. Esa fue la mujer de Maldonado, la que dijo eso. Yo tendría cuidado con eso, porque Dios es soberano. Y debemos tener mucho temor, hermanos, acerca de eso, porque de verdad que es terrible, ¿verdad? Dios por misericordia nos alcanzó en su grande amor y debemos estar agradecidos por eso, y le debemos mucho respeto a Dios. ¿Amén? Así que debemos tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Jesús advirtió, hermanos, acerca de esto. Ya está pasando, ¿sí o no? Hay muchos que han dicho que son Cristos, que son Cristos reencarnados, profetas elegidos y no sé qué, inclusive han hecho religiones.
¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia echa abajo todas estas cosas. ¿Ok? Estamos en la era de la información, hermanos. Debemos ser cuidadosos a quien escuchamos y qué enseñanza seguimos. Lo que te prediquen, ahí está la palabra. Checa. Amén. Entonces es vital estar alerta y conocer bien las escrituras para no ser engañados. Los falsos profetas que usan, hermanos, la manipulación y usan el engaño. ¿Para qué? Para llevar a muchos por caminos errados. Entonces tenemos que reflexionar, hermanos, acerca de esto. Si verdaderamente estamos estudiando la Biblia, si estamos orando regularmente para reconocer la verdad de la falsedad. Hay otro aspecto en la iglesia, hermanos, que es necesario. Acuérdense que ya se los había dicho. La necesidad del discernimiento. Necesitamos, ruéguenle a Dios. En cada vez que oren, pídanle al Señor discernimiento. ¿Ok? Es crucial el discernimiento para no caer en engaños. Tenemos que comparar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. ¿Qué dice Hechos 17:11? Y si estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, dice, eran así. Entonces ellos comprobaban, ¿verdad? Entonces, para confirmar que es verdadero, el discernimiento es una herramienta esencial en estos tiempos. Primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, dice, por este mundo. Amén. No todo lo que brilla es oro, y no todas las enseñanzas que suenan espirituales provienen de Dios. Amén. Entonces tenemos que comparar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo. Amén. Hay otro aspecto que dice Jesús, que debemos mantenernos firmes en la fe. Amén. Es esencial, hermanos, no ser llevados por doctrinas extrañas o espectaculares que se desvían del Evangelio de Cristo. ¿Qué dice Efesios 4:14? Dice que no seamos, dice, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Entonces, ante estos engaños es fundamental centrar nuestra esperanza en la promesa del regreso de Cristo, fortaleciendo así, ¿verdad?, no solo nuestro entendimiento, sino también nuestro espíritu para enfrentar lo que viene. Hay cosas más tremendas que vienen todavía. ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Sí? Entonces tenemos que mantener nuestra fe firme y no ser llevados por doctrinas, ¿verdad?, que se desvían de los fundamentos del Evangelio. ¿Cuál es el fundamento de nosotros? Díganme. Jesucristo y los apóstoles. Amén. Ahí permanece. Que nadie te saque de ahí, ¿verdad? Dice Colosenses 2:7. ¿Qué dice? Arraigados, dice, y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, dice, en acciones de gracia, ¿verdad? En un mar de incertidumbre, la roca de nuestra fe debe de ser Cristo y su palabra. Entonces, entendiendo estos engaños, volvemos a nuestra atención, hermanos, a la culminación de todas las señales. ¿Cuál es la culminación de todas estas señales? La gloriosa venida del Hijo del Hombre. Amén. Antes de explorar la inminente y gloriosa venida de Cristo, es crucial comprender
cómo los engaños van a desviar a los fieles inclusive. Amén. Subrayando la importancia de mantenernos firmes en la verdad revelada. Aquí dice en el verso 27 y 28 de Mateo 24, dice que habla de la venida del Hijo del Hombre. Amén. ¿Cuándo viene Cristo? Cuando haya terminado con este sistema babilónico, que es político, económico y religioso. Ya, le va a poner fin. Solamente va a quedar Israel con Cristo. Amén. Es la entrada al reino milenial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús describe su regreso como algo imposible de ignorar. Ignorar dice que es visible para todos como un relámpago que ilumina el cielo del oeste al este, y este evento dice que es trascendental y no solo marcará el fin de una era de dolor y sufrimiento, sino que también será el inicio de una eternidad de paz y justicia bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿La venida de Cristo será visible para todos? Dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Estamos hablando, nosotros ya no vamos a estar, ¿ok? Pero dice que lo van a ver cuando Cristo venga, ¿sí? Dice que lo describe Jesús como el relámpago que sale, dice, del este, ¿verdad? Y se muestra hasta el oeste. Entonces la venida de Cristo no será un evento secreto, será visible para todos, una manifestación gloriosa de su poder y majestad, y este evento nos invita a vivir en constante preparación y esperanza, sabiendo que nuestro Redentor está cerca. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? He aquí que viene con las... Así es. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Entonces debemos tener una preparación espiritual, ¿sí? En el tiempo del fin. Debemos vivir cada día preparados como las 5 vírgenes, preparados para su venida. Amén. Trabajando en nuestra relación con Dios. ¿Cómo andan con Dios, hermanos? Su relación con Dios. Tenemos que vivir de una manera que reflejemos su amor, sus enseñanzas. Vivir, hermanos, como si Cristo fuera a venir hoy. Entonces eso implica una vida de santidad, de servicio y de amor. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, del 7 y 8? ¿Qué dice? Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velad en oración, y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud. Hermanos, ¿verdaderamente nos amamos? Así, verdaderamente. Siento que tú sabes si verdaderamente amas a todos. Porque hay personas que en la iglesia que a veces que no soportas. O si le das un abrazo, no sientes, ¿verdad? Hay muchos prejuicios, hay muchas cosas, hermanos. Y esas cosas a veces nos pueden, de alguna manera, ser obstáculos, hermanos, para nuestro crecimiento. ¿O me equivoco yo de lo que estoy diciendo? Te lo digo porque te lo digo con certeza lo que estoy diciendo. Sí, no lo digo por cuestión humana o carnal mía, te lo digo yo de otro aspecto. Tenemos que ir desalojando todas esas cosas. Amemos de verdad, hermanos, con amor fraternal. ¿Por qué? Porque Cristo está cerca, ¿no? Entonces debemos vivir de esa manera, ¿verdad? Que podamos reflejar el amor de Cristo. Amén.
¿Cómo estamos preparando nuestros corazones? ¿Y cómo estamos aquí en la iglesia, por ejemplo, para la venida de Cristo? Hablar del fin del mundo, hermanos, puede causar temor para algunos, pero para nosotros es motivo de gozo, hermano. No debe de ser de temor. Como creyentes tenemos la esperanza de la venida de Jesús, que va a traer, ¿qué dice? Restauración. ¿Qué es lo que va a traer Jesús después de esto? Restauración, paz. Y estamos hablando de paz eterna, no parcial. Dice ahí en Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, versos 17 y 18, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, por tanto, alentar los unos a los otros con esta palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, aunque el tema del fin del mundo puede ser intimidante, como cristianos tenemos la esperanza, ¿verdad?, de la venida de Jesús, que va a traer restauración, paz eterna, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, verso 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, dice, ha de manifestarse. Amén. Esto no es solo un consuelo, hermanos, sino un llamado a compartir esta esperanza. ¿Con quién? Con los que no saben. ¿Cómo llegaron a Cristo ustedes? ¿Sabían ustedes de Cristo de la manera que hoy saben? No. ¿Qué es lo que les hizo cambiar? El conocimiento de Cristo, la palabra, ¿verdad? Ustedes ven ahora las cosas de una manera diferente a como la veían anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explicarle a la gente la palabra de Dios. Hay gente que te va a hacer caso y hay gente que no te va a hacer caso, pero tú de todos modos tienes que enseñarla. Amén. En conclusión, hermanos, las señales de los tiempos del fin no están para causarnos miedo, están para prepararnos, están para recordarnos, ¿verdad?, que debemos de vivir de manera consciente y fiel. ¿Ok? Cada evento mundial, cada noticia que parece cumplir las profecías es un recordatorio para fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso, hermanos. ¿Cómo andas con ese compromiso con Dios? Recuerden que nosotros fuimos llamados para servir, para abrir caminos. Amén. Y es mi oración, hermanos, que esta enseñanza nos inspire a buscar más profundamente en la Escritura, ¿verdad? A vivir cada día como si fuera el último, con la mirada puesta en la eternidad y en el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Las señales de los tiempos del fin que están delineadas en Mateo 24 son un recordatorio constante de vivir con propósito, con esperanza, y cada signo, ¿verdad?, cada evento mundial debe verse no solamente como una señal de advertencia, sino también como un llamado a profundizar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Y ahora los voy a dejar con dos preguntas para reflexionar. ¿Cómo están transformando su vida diaria? Sus decisiones, sus relaciones, para reflejar, hermanos, la expectativa del glorioso regreso de Cristo. Otra pregunta: ¿vivimos realmente como quienes esperan la venida de Cristo? En cada palabra, en cada acción, en cada pensamiento. ¿Cómo debemos estar? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Cómo debemos estar? ¿Con vestiduras? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Sin mancha, sin arruga, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Del aceite. Amén. Dice que el Señor nos va a pedir cuentas.
¿Qué hicimos? Amén. Dios nos ha dado una salvación, nos ha puesto, hermanos, algo precioso en nuestras manos. Entonces, ¿cuántos quieren ser salvos? Amén. Entonces, tenemos que escoger, ¿verdad? Entre la salvación o aquello que viene a los que no tuvieron en cuenta a Cristo. Amén. Hermanos, Cristo se tiene que reflejar en la iglesia, en todas nuestras acciones. Entonces, ¿dónde vas a empezar a practicar eso, hermanos? Aquí en la iglesia. ¿Sí? Aquí es donde vas a tener confianza, ¿verdad? Hermanos, el diablo va a tratar de hacerte la vida imposible, como lo que comentaba la hermana Maribel. Él va a tratar de hacernos la vida imposible, inclusive usando a terceros, pero nosotros tenemos una decisión. Yo le dije a esas personas: ¿a quién obedeces tú? ¿A Dios o a los hombres? Sí, nuestra decisión siempre tiene que ser primero Dios. Le guste a quien le guste, ¿o no? Primero es Dios. Aunque parezca todo bonito, ¿verdad? Que esto y que el otro, y a veces son solamente sutilezas o engaños. Nosotros tenemos que ser firmes en la obediencia a la palabra de Dios y caminar de esa manera. Amén. Vamos a ponernos de pie. No sé qué más venga. Hay situaciones ahorita se están tornando más difíciles. Recuerden que yo les había dicho que Irán representa Persia. Sí, Persia era donde había ahí comenzó, ¿verdad?, lo que es Babilonia y todo eso. ¿Han tenido esos enfrentamientos? Sí, ¿verdad? Desde antes había esos enfrentamientos. Ok. Esto va a traer otros conflictos. Ahorita ya se saben, ya participó Arabia Saudita, ¿verdad? En ayuda para Israel. Pero hay una cuestión ahí que se maneja en esos lugares que a veces nosotros desconocemos y que eso puede promover otras cosas. ¿Ok? Entonces, nuestra vista, hermanos, estas señales que te dicen, hijo de Dios, ¿qué te están diciendo? Rectifica, corrige, ¿sí? Mantente en oración, cambia. Si estás haciendo algo que no le agrada a Dios, déjalo de hacer, cambia, direcciona, comienza a hacer las cosas como Dios manda, ¿sí? Necesitamos más oración, más comunión con Dios. Necesitamos llenar más, ¿verdad?, nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a vivir, ¿verdad?, en la fe. Predicar las Sagradas Escrituras atrae a otras personas. Cristo, hermanos, viene pronto. Amén. Y ¿cómo quiere encontrar a la iglesia, hermanos? Activa, llena del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora. Padre eterno, Dios maravilloso, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Dios, yo te ruego, Dios, por cada corazón, por cada mente que hay en este lugar. Dios, Padre, yo te ruego que promuevas, bendito Dios, que tú convoques, que tú redargullas, Padre, que tú, bendito Dios, hagas ese llamado desde lo más interno de nuestros corazones. Que podamos, bendito Dios, estar atentos, alertas, que podamos estar, Señor, en servicio, en santidad. Dios, que el amor tuyo abunde en nuestro corazón. Padre, que hoy, bendito Dios, Padre, sea nuestra decisión, Padre, hacer conforme a tu palabra, no pagando, Dios, el mal con el mal, sino pagar con un bien lo que nos hagan, Señor. Padre, que nuestra respuesta, Señor, sea, Padre, de una manera, Señor, sana, con amor, bendito Dios. Quitas de nosotros toda contienda, toda ira, toda disensión. Dice que todo lo bueno y todo lo afable, Señor, en eso pensemos. Padre, yo te ruego, Dios, que nos lleves a toda verdad y toda justicia. Padre, prepara la iglesia, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a ser un ejemplo, Señor, una luz, Padre,
un faro, Señor, en medio de la oscuridad. En tus manos yo pongo a todos y cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, dales esa fortaleza, Padre del búfalo, dale, Señor, esa destreza, Señor, y esa habilidad del águila, Señor. Trae discernimiento, Señor, a nuestras vidas, Señor, y yo te ruego, Dios, que nos ayudes, Padre, en esa firmeza y en esa lealtad hacia ti. Hay un compromiso que tenemos, Dios. Ayúdanos, Padre, a cumplirlo y a ser, bendito Dios, Padre, embajadores tuyos, Señor, donde sea que vayamos. Padre, que nuestro ministerio, sabemos, comienza en la familia. Comencemos, Señor, a restaurar, Señor, en la familia todo aquello que impida que nuestras oraciones lleguen a ti. Padre, bendice los hogares, bendice, Señor, a todos y cada uno, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios.